Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos una nueva cápsula jurídica por parte de Abogados Cortés y Asociados. Soy el doctor en Derecho, Marcos Jesús Pérez Cortés, y el día de hoy les vamos a comentar el tema referente a las medidas cautelares en el proceso penal. Vamos a determinar qué es una medida cautelar, cuáles son las características que conllevan estas medidas cautelares y vamos a mencionar algunos ejemplos de medidas cautelares. También comentaremos quién es la autoridad que se encarga de la solicitud y de la imposición de estas medidas cautelares en el proceso penal. Estas medidas cautelares son diferentes a otras medidas de las cuales en cápsulas jurídicas hemos comentado anteriormente. De inicio tenemos ¿qué son las medidas cautelares? Va a ser la restricción impuesta por el juez de control. ¿Con qué finalidad? Para asegurar la presencia del imputado dentro del procedimiento penal y también para poder garantizar la seguridad, la protección, ya sea a la víctima, ofendido o hacia los testigos, toda vez que también el ofendido, la víctima, dentro de un proceso penal pueden correr ciertos riesgos y entonces estas medidas cautelares también tienen la finalidad de asegurar, garantizar que la víctima, el ofendido y los testigos no sufran ningún tipo de daño. Otra finalidad de estas medidas cautelares es evitar obstáculos dentro del procedimiento penal. Puede ser que el imputado llegara a querer desaparecer ciertas evidencias. Entonces, para evitar que el imputado lleve a cabo este tipo de conductas, se van a implementar, se van a imponer este catálogo de medidas cautelares. Bien, vamos a centrarnos en qué etapa del proceso penal se imponen estas medidas cautelares. Recordemos que el proceso penal acusatorio conlleva 3 etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Estaríamos en la etapa de investigación. Recordemos que tiene investigación inicial e investigación complementaria. Aquí estaríamos dentro de la investigación complementaria, donde el agente del Ministerio Público va a solicitar la imposición de alguna de estas medidas. Y de acuerdo al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que estas medidas cautelares única y exclusivamente van a ser impuestas por resolución judicial. Esto es, la autoridad competente va a ser el juez de control, no el Ministerio Público, no otra autoridad diversa. El único que puede implementar estas medidas cautelares va a ser el juez de control. Y van a ser impuestas por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado. Esto va a hacer que estas medidas cautelares pueden ser sustituidas, modificadas o incluso canceladas. Y única y exclusivamente estas medidas cautelares van a poder ser sustituidas por otras cuando hayan variado las condiciones que dieron pie para la implementación de determinada medida cautelar. Y también el artículo 153 nos menciona que corresponde a las autoridades, ya sea si el asunto es federal o local, la vigilancia y su cumplimiento.
entonces a nivel federal y cada entidad de la República Mexicana deberá contar con un centro especializado para la vigilancia de las medidas cautelares. El artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que el juez podrá imponer medidas cautelares. No nos dice que va a imponer tan solo una medida cautelar, una, dos. Dice, podrá imponer medidas cautelares. ¿Cuántas? Las que sean necesarias dentro del catálogo que más adelante vamos a comentar. Estas medidas cautelares van a ser solicitadas por el agente del Ministerio Público, por la víctima u ofendido. Son las personas que están facultadas para solicitar la implementación de estas medidas cautelares. Y estas medidas cautelares se van a establecer posteriormente cuando se haya formulado la imputación a esta persona que está siendo investigado y posteriormente que se haya vinculado a proceso. Pasando estos dos estadios procesales dentro de la audiencia inicial, el juez de control estará en aptitud para imponer alguna medida cautelar. Bien, aquí tenemos un catálogo. Vamos a mencionar algunos tipos de medidas cautelares mediante las cuales el juez de control, con base en el planteamiento que se lleve a cabo en audiencia inicial, podrá imponer alguna de estas medidas cautelares. La número 1 tenemos presentación periódica ante el juez u autoridad que él designe. Aquí, en alguna ocasión, llevamos en el despacho jurídico un asunto que era en referencia a delitos cometidos con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Entonces aquí se solicitó la implementación de una medida cautelar después de la revisión del tipo penal, después de ver la clasificación. El juez de control le determina tan solo la presentación periódica, y como era en tiempo de pandemia, esto fue en el año 2021, tan solo se determinó al imputado que tenía que hacer una llamada telefónica para que se registrara esta presentación periódica. Incluso no tuvo que presentarse de manera presencial. La número 2 nos dice exhibición de una garantía económica. Esto es con la finalidad de que esa garantía económica sirva para que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia y, en dado caso que así fuera, pudiera servir para la reparación del daño. La siguiente, otro tipo de medida cautelar: embargo de bienes, inmovilización de cuentas y la prohibición de salir sin autorización del país. Ejemplo, en el caso de el asunto de la línea 12 del metro, a estas personas se les impuso como medida cautelar la presentación periódica ante la autoridad correspondiente que vayan a firmar, y les retiraron sus pasaportes. También les mencionaron que tenían prohibido salir sin autorización del país, esto con la intención de evitar que se sustraigan de la acción de la justicia. Otro tipo de medida cautelar, otro ejemplo, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, separación inmediata del domicilio. Esta medida cautelar de separación inmediata del domicilio se da mucho en los casos cuando son delitos de violencia familiar. Entonces el agresor o la agresora, el juez de control determina que tiene que ser separado de manera inmediata del domicilio. Bien, y por último tenemos a la prisión preventiva. Recordemos que la prisión preventiva como medida cautelar puede tener dos vertientes: prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa tenemos el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional, y la prisión
preventiva justificada, el agente del Ministerio Público tendrá que fundar y motivar cuál es el motivo por el cual no se le puede implementar a el investigado una medida cautelar diversa y por la cual se pudiera sustraer de la acción de la justicia.